México es mucho más que mariachis, tequila y playas paradisíacas. Es un gigante económico, un puente entre Norteamérica y Latinoamérica y una tierra de oportunidades para las empresas guipuzcoanas que buscan expandirse. Hoy vamos a explorar por qué este país se ha convertido en un destino estratégico, cuál es su situación, sectores clave y claves para acceder al mercado. Para ello, repasaremos los principales datos del país y contaremos con la voz experta de nuestros colaboradores mexicanos de Spira. A continuación, hablaremos de 4 puntos y el primero será el contexto general del mercado. Dentro del contexto general del mercado, el primer punto que abordaremos es la visión macroeconómica de México. México es un país de más de 126 millones de habitantes, con una población joven, crecimiento de clase media y digitalización del consumo. En materia económica es importante señalar que México ha logrado superar los niveles prepandemia en el tamaño de la economía, exportaciones y empleo. Según la fuente Banco Mundial, el cierre de 2023, México era la 12ª economía más grande del mundo por PIB nominal, mientras España ocupa la posición 14ª. Como zona económica clave estaría el Bajío, sustentando en sectores como automoción, aeroespacial y manufactura, que representan aproximadamente un 54%. Como parte de la visión macroeconómica, podemos observar estos indicadores clave. Al cierre de 2024, el PIB creció 1,2%, con sectores como el manufacturero y el de servicios creciendo aún más. La estimación para 2025 es de 0,88% y para 2026 del 1,8%, influenciado principalmente por la incertidumbre en la relación comercial con Estados Unidos. Otros indicadores que también son importantes es la tasa de inflación anual, que se situó en 4,21% al cierre de 2024, el nivel más bajo desde 2020. Otro indicador clave sería la tasa de desocupación, que fue del 2,6% de la población activa al cierre de 2024. A ver, otros puntos importantes. Pero antes de avanzar, Alejandro, desde vuestra experiencia en contacto directo con clientes y conocimiento del mercado, ¿cómo describiríais la situación económica actual de México y sus principales tendencias? Vamos, Why México y ventajas competitivas. Pues es muy importante mencionar que México es y seguirá siendo un país atractivo para la inversión y para el comercio. Hay que tomar en contexto qué es México. México es una potencia económica dentro de las 12 más importantes del mundo y la administración actual de la presidenta Sheinbaum pretende llevarlo hacia la 10ª economía del mundo. Hay que ver que México y España en tamaño de economía son muy similares y además nos da una oportunidad de poder hacer una serie de cuestiones de integración mucho más fuertes. Y simplemente vayamos por los números, ¿no? México es un país que tiene una población de cerca de 130 millones de habitantes. Somos el país hispanófilo más fuerte o más grande en el planeta, de acuerdo al censo del 2020. Nuestro PIB ha tenido un crecimiento constante, pequeño pero constante de 1,2, básicamente por cuestiones de políticas públicas durante los últimos 6 años. Sin embargo, no se estacionó y no tuvimos problemas durante la pandemia, ¿no? Y sectores como el manufacturero o los servicios crecen bastante más que el PIB promedio del país. Se estima ahora con toda esta situación de la presión que tenemos por parte de Estados Unidos, que en el 2025 sí tengamos una baja del crecimiento, posiblemente entre el 0,6 y el 1,8% para el 2026. Pues es muy importante mencionar que México es y seguirá siendo un país atractivo para la inversión y para el comercio. Hay que tomar en contexto qué es México. México es una potencia económica dentro de las 12 más importantes del mundo y la administración actual de la presidenta Sheinbaum pretende llevarlo hacia la 10ª economía del mundo.
hay que ver que México y España en tamaño de economía son muy similares y además nos da una oportunidad de poder hacer una serie de cuestiones de integración mucho más fuertes. Y simplemente vayamos por los números, ¿no? México es un país que tiene una población de cerca de 130 millones de habitantes. Somos el país hispanófilo más fuerte o más grande en el planeta, de acuerdo al censo del 2020. Nuestro PIB ha tenido un crecimiento constante, pequeño pero constante de 1.2, básicamente por cuestiones de políticas públicas durante los últimos 6 años. Sin embargo, no se estacionó y no tuvimos problemas durante la pandemia, ¿no? Y sectores como el manufacturero o los servicios crecen bastante más que el PIB promedio del país. Se estima ahora con toda esta situación de la presión que tenemos por parte de Estados Unidos, que en el 2025 sí tengamos una baja del crecimiento, posiblemente entre el 0.6 y el 1.8% para el 2026. A continuación, también hablaremos de la balanza comercial y sus principales socios. México depende fuertemente de Estados Unidos. Esto se traduce como destino del 83% de sus exportaciones y en origen del 40% de sus importaciones. En 2023 exportó 617.090 millones de dólares, consiguiendo ser el noveno exportador mundial, e importó 625.322 millones de dólares. En 2024 se consolidó como su principal socio comercial, representando el 14,8% del comercio total de Estados Unidos. También otro aspecto destacable es nearshoring. Impulsa inversiones extranjeras en manufactura avanzada, automoción y aeroespacial. ¿Cómo ves, Alejandro, la evolución del nearshoring en México y qué oportunidades específicas podrían representar para las empresas vascas? Es innegable que México tiene una sobreexposición al mercado de Estados Unidos. Por la posición estratégica, nuestro principal mercado es y será Estados Unidos, que al menos durante mi vida natural seguirá siendo la primera potencia económica en el mundo. Se habla mucho de la integración que vamos a tener con otras regiones, con Europa, con China, pero hoy México, cuando hablamos de nearshoring, atraerlo cerca del mercado, es la atracción de quienes quieren vender en el mercado norteamericano, ¿no? Este fenómeno se da en Asia, el que le quiere vender a China se establece en Vietnam, el que se quiere establecer y venderle a Europa se establece en el norte de África o en Europa del Este. México es un destino para venderle a Estados Unidos, para venderle a Canadá. Ahora, esta dependencia nos lleva a cifras de comercio exterior muy fuertes, de una dependencia del 70 y tantos, 80% con Estados Unidos, y tenemos un riesgo cuando hablamos de las tendencias proteccionistas del presidente Trump. Sin embargo, lo que hemos visto en la práctica es que sigue habiendo un interés por México bajo esta tendencia del nearshoring. Y tiene que ver básicamente por los costos. Si vemos a México, por ejemplo, con los costos de salarios, los salarios medios en Estados Unidos Central son alrededor de unos 32, 33 dólares diarios para poder hacer cuestiones de manufactura. En México no estamos llegando ni siquiera a 7.50. Entonces podemos seguir utilizando la ventaja del el low cost o el cost efficient. Sin embargo, hay que tomar en cuenta que no se trata de tener empresas que sean, digamos, explotadoras del recurso humano. La evolución y la productividad que ha tenido México lo hace un líder en manufactura avanzada a bajos costos, lo cual permite que haya una ecualización de los distintos métodos y procesos que se tienen. Ahora, ¿cuáles son las oportunidades que tenemos? La primera es la de la diversificación. Yo creo que sería un gran logro que nosotros, México, lográramos tener un crecimiento de 1 o 2% en el mediano plazo de nuestro comercio y nuestra inversión con la Unión Europea, de 1 o 2% con América Latina, América Central, el Caribe y con Asia para tratar de reducir esta dependencia de Estados Unidos. Y ahí es en donde vemos grandes oportunidades para empresas europeas que quieran venderle al mercado de Estados Unidos. ¿Por qué? Porque en las nuevas negociaciones es muy posible que tengamos la integración de contenido regional o contenido nacional. Y si quieren seguir vendiendo, pues va a ser necesario establecerse en México. Y la oportunidad que estamos viendo son para las empresas más pequeñas,
para los Tier 3, 4, 5, en donde muchas de las empresas que hoy en el País Vasco tienen un interés de internacionalización pueden encontrar oportunidades de crecimiento con asociaciones, con establecimientos Greenfield en México para seguir sus procesos de exportación hacia los Estados Unidos. Entonces, lo importante es conocer muy bien la pirámide del desarrollo de las cadenas de proveeduría y al mismo tiempo estar muy atento a las oportunidades de negocio, las cuales la Cámara, por ejemplo, está muy atenta para encontrarlas y hacer el match correcto entre empresas, particularmente pymes y empresas pymes mexicanas. Muchas gracias, Alejandro. Avancemos y hablemos del comercio bilateral entre España y México y Guipúzcoa y México. Empezando por España y México, en 2024 el total de exportaciones fueron de 6.041 millones de euros versus importaciones que superaron a las exportaciones, situándose en 6.153. Esto hizo que, tuviéramos un saldo negativo de menos 111 millones de euros. Por lo tanto, México, para España, se convierte en el 13º destino para las empresas españolas. Como parte del análisis, también aquí en esta diapositiva podemos ver el valor total exportado por España a México en 2022, que ha sido de 5,5 billones, pero destacando sobre todo los sectores de vehículos y maquinaria. También aquí, en 2022, los principales sectores de exportación de México a España estuvieron liderados por el aceite de petróleo crudo, que representó el 50% del total, junto con otros productos. ¿Y cuál es el comercio bilateral entre Guipúzcoa y México? Bueno, pues ya os adelanto que el saldo es positivo, de más 475,1 millones de euros. Esto quiere decir que el volumen total de exportaciones es superior al de importaciones. En 2024 el total de exportaciones representaron 499,2 millones de euros versus en importaciones fue 24,1 millones de euros. Esto en peso total sobre el total sería en exportaciones un 5%, situando así a México como el sexto destino de las empresas guipuzcoanas. Teniendo en cuenta estas relaciones comerciales y la evolución en el último año, ¿qué tendencias identificáis o sectores donde esta relación podría fortalecerse aún más? México y la Unión Europea son muy grandes. Como lo hemos referido anteriormente, la dependencia económica de México frente a Estados Unidos es muy grande y creo que deberíamos de ponernos una meta de crecer 1 o 2% nuestra relación con otras regiones. Cuando vemos el saldo de comercio exterior entre México y España, la exportación de México hacia España está dominada por el sector petrolero. Pero esto es una contradicción de términos en el caso mexicano, por una razón muy sencilla, porque México está dejando de ser un país de producción de petróleo. Entonces necesitamos incrementar las fuentes de exportación de productos hacia España, más allá de los típicos de agricultura, ¿no? Los aguacates, los limones, etcétera. Hay una posibilidad de que parte del éxito que tiene México de integración en las cadenas de valor hacia Estados Unidos las podamos replicar hacia otros destinos. Y el caso de España es muy claro. Una de las principales empresas que vende en México es parte del grupo Volkswagen, es el grupo SEAT, ¿no? Que requiere este tipo de autopartes y de soluciones que se hacen en México, que podrían ser producidas en México e incorporadas en el mercado europeo bajo los términos de los tratados de libre comercio con la Unión Europea. Una historia de éxito es una empresa vasca, es la empresa CAF, ¿no? Construcciones Auxiliares de Ferrocarril, que en México ha sido muy exitosa en la venta de ferrocarriles, que ha integrado componentes mexicanos en su planta de México, en el Estado de México, en Huehuetoca, que al mismo tiempo da condiciones de trabajo para sus plantas en el País Vasco, ¿no? Para poder integrar componentes, tecnologías, etcétera. Entonces, ese modelo es un modelo a seguir y a entenderlo. Pero la gran oportunidad, como le hemos referido, es la integración de productos de alto valor agregado o de, más bien, maquila, troquelados, etcétera, que pueden ser incorporados en las cadenas de valor mexicanos e incrementar el valor
del comercio entre las dos regiones. Cuando vemos el saldo a favor que tiene Guipúzcoa con México de 475 o 470 y tantos millones de euros, en realidad si lo vemos es un monto que yo ya lo quisiera tener en la bolsa, sin embargo es muy pequeño, ¿no? La inversión, por ejemplo, de una planta aeroespacial en México debe estar alrededor de unos 500 millones de dólares. Entonces, estamos hablando que una sola inversión equivale al comercio total de Guipúzcoa de México. Entonces, yo creo que una de las metas es tratar de incrementarlo por lo menos al doble en los próximos 2 años. Y creo que es posible, sobre todo entendiendo las condiciones de mercado. Por último, dentro del bloque primero de contexto general del mercado, hablaremos de digitalización. La digitalización en México ha sido impulsada por el crecimiento de startups tecnológicas y el avance en producción de semiconductores. Estos sectores no solo contribuyen al PIB nacional, sino que también promueven la innovación y el desarrollo tecnológico en el país. La industria de semiconductores en México ha experimentado un crecimiento significativo, posicionando al país como un jugador importante en la cadena de suministro global de la tecnología. Por ello que aquí, en esta diapositiva, podemos ver que el 97,3% de la población en México cuenta con un móvil. Además, ese porcentaje de uso en Internet representa un 83,2% del total, mientras que el 70% son usuarios de redes sociales. También, entre los principales motivos de búsqueda en Internet, destaca la consulta de información sobre productos y marcas, representando casi el 60%. Esto resalta la importancia de contar con un sólido posicionamiento digital. También, otro dato importante es que entre los principales motivos por los que la población mexicana utiliza las redes sociales se encuentra un 32,4% lo hace para buscar productos antes de comprar. Y por último, en el contexto de la digitalización, también es importante destacar en este gráfico las principales fuentes para el descubrimiento de marcas, ¿no? ¿Cómo descubre las marcas el mexicano, ¿no? El sector en México. El boca a boca representa un 31,%. Los comentarios en redes sociales también tienen una gran influencia, representando un 31,1%. Y los sitios web un 3%, mientras también la inversión el 30% de los sitios web y la inversión también en social media, que representa pues casi un 40%. Por lo tanto, el crecimiento de startups y la tecnología son vehículos importantes para la digitalización en México. Alfredo, teniendo en cuenta toda la información de digitalización, ¿cómo de preparadas están las empresas locales en el ámbito digital? ¿Y qué recomendaríais a las empresas que quisieran posicionarse en Internet y redes sociales? Está en dos partes. La primera, la digitalización de los procesos. Se habla mucho de temas de manufactura avanzada, industria 4.0. Desafortunadamente en México todavía las pymes no están acostumbradas al uso de herramientas digitales, carecen de herramientas como una certificación, una ISO 9000, una IATF. Entonces, en México hacen falta esfuerzos para impulsar la digitalización, sobre todo pensando en que tenemos empresas globales, las empresas OEM, sector automotriz, aeroespacial, que hacen uso de estas herramientas para sus operaciones, no únicamente del manejo de inventario, sino saber cómo están operando en tiempo real, cómo están monitoreando sus procesos de fabricación. No existe aún todavía esa interconectividad hacia las pymes y hacia los otros eslabones en la cadena de valor, Tier 2, Tier 3, Tier 4. Entonces, sí es algo que nosotros debemos de adoptar. Hay algunos esfuerzos, pero regreso nuevamente a que como los compradores, los que están hasta arriba de la pirámide, forman parte de sus procesos diarios, es algo en donde México debe de acelerar. Capital humano, digitalización, mejora de procesos, certificaciones. Eso es en cuanto a la parte de manufactura. En cuanto a la parte de venta, para los bienes de consumo, México está muy acostumbrado a las plataformas Mercado Pago, Amazon, Pago es de origen argentino, es la plataforma, la versión latinoamericana de Mercado Pago.
En cuanto a cómo deben de promoverse las empresas vascas en el país a través de estos medios, si bien hablamos el mismo idioma, sí es necesario hacer cierta tropicalización y cierto redireccionamiento de los mensajes que fortalezcan los mens la, que faciliten el acceder a la información o conocer qué es lo que la empresa vasca está ofreciendo en México. Si yo ofrezco un proceso de metalmecánica, no es posiblemente el uso o el enfoque que se le esté dando dentro del País Vasco no sea exactamente en el caso de México. Aquí habría que trabajar un poco y nosotros podemos apoyarlas con mucho gusto a decir, yo ofrezco este producto, ¿dónde están las áreas de oportunidad? Nosotros fortalecerlo con información como la que estamos generando en este ejercicio, señalarles hacia qué nichos de mercado o hacia qué sectores o hacia qué incluso regiones dentro del país deberían de enfocar sus mensajes. Recomendamos mucho tener páginas en inglés porque nuevamente, como nosotros dependemos mucho de empresas globales que tienen sus headquarters fuera de México, regresando la alta dependencia que tenemos de firmas, sobre todo estadounidenses, eh, el tener un sitio genera confianza hacia los clientes finales, eso lo hemos visto en la práctica, no es únicamente un posicionamiento de marca, sino que genera certidumbre de que es una empresa seria, de que es una empresa que tiene un dominio privado, no utiliza una cuenta genérica de Gmail, de Hotmail, pero además, si bien el primer contacto se hace a través de compradores en México o los equipos de ventas, de fabricación en el país, eventualmente ellos tienen que regresar hacia sus headquarters y entonces necesitan toda esta información también en el idioma inglés para que puedan hacer un mejor análisis de los perfiles de las empresas. Entonces, resumiría, en cuanto a la digitalización por la parte de cómo se puede utilizar como herramienta de marketing, es sí trabajar en esa, decimos nosotros, tropicalización hacia el mercado mexicano, no únicamente en el lenguaje, sino en cuanto hacia dónde se va dirigiendo o qué espacios dentro de las cadenas de valor, dentro de qué eslabones ellos podrían los distintos sectores en México. La otra es los contenidos, los idiomas, pero sí siempre es altamente recomendable que todas las empresas cuenten con una página de Internet, aunque sea con información muy básica, porque en México existe un fenómeno vinculado al tema de seguridad. Desafortunadamente hay muchas empresas que se presentan en el mercado y finalmente empiezan a hacer negocios con algunas firmas y finalmente son empresas que no existen o que únicamente están en el papel. Es increíble el darse cuenta cómo las empresas compradoras lo primero que hacen es buscar el sitio de internet de la página y el LinkedIn de los funcionarios con los cuales ellos están interactuando. En el caso de México eso es vital. Nosotros por experiencia cada vez que terminamos una reunión entramos a nuestras redes sociales y de inmediato vimos que la persona con quienes interactuamos ya revisaron nuestros perfiles. Eso es, insisto, muy relevante en México, no únicamente por la parte comercial, sino por la parte de dar seguridad, de saber con quién estoy tratando. Si aquí también funcionan muchas las redes aquí en el país de a quién conozco y él a quién conoce, a quiénes tenemos en común, con quién puedo pedir referencias. Entonces, toda esa participación, esos cruces de información son muy relevantes. También si la Cámara de Guipúzcoa tiene un directorio, también da mucha certidumbre, ¿no? De que son asociados de un organismo sólido o que forman parte de algún directorio industrial del País Vasco, de España. También eso genera mucha certidumbre y también facilita el acceso. Otro tema muy delicado en México es las asimetrías en la información. Desafortunadamente no contamos con un organismo promotor de inversión como puede ser la Cámara del País Vasco, como son en otros países pro Colombia, pro Chile. Nosotros no lo tenemos. Entonces existe cierta complejidad de nosotros dónde encontrar la información, por dónde empezar.
Entonces, el acercar estos nodos de información, estos perfiles de información a la industria mexicana, a los estados, a los clústeres, también abre muchas, muchas oportunidades. Está en dos,
En el segundo de los bloques vamos a hablar de los espacios de oportunidad que se abren para las empresas guipuzcoanas en México. Qué duda cabe que un entorno comercial más abierto y transparente significa más oportunidades para las empresas guipuzcoanas. La relación entre la Unión Europea y México tiene una base sólida desde hace décadas. Con el Acuerdo Global UE-México en vigor desde el 2000, se abrieron las puertas a un comercio más fluido y beneficios mutuos. Pero el mundo ha cambiado y en el 2016 ambas partes decidieron actualizar este acuerdo para adaptarse a las nuevas exigencias del comercio internacional. Si bien en el 2018 se logró un acuerdo de principio que modernizaba este tratado, este 17 de enero del 2025 se ha llegado a un acuerdo político para actualizar las relaciones comerciales. ¿Y qué implica este nuevo acuerdo? Un mayor acceso a los productos agroalimentarios de la UE a México. El 99,9% de las exportaciones de la Unión Europea quedarán liberalizadas. Contingentes para los productos agrícolas sensibles de la Unión Europea. Protección de las 340 indicaciones geográficas de la Unión Europea, de las cuales 63 son españolas. Eliminación de barreras no arancelarias en bienes industriales y una mayor liberalización de servicios ya comprometidas y apertura de nuevos sectores de servicios, entre otro tipo de beneficios. Y así, Alejandro, además de este marco común que nos establece la Unión Europea y México, ¿existen programas gubernamentales, incentivos o acuerdos que puedan facilitar la entrada de empresas vascas en el mercado mexicano? En cuanto a incentivos, es una gran discusión. México fue un país muy agresivo en la creación de incentivos para la atracción de inversiones. Fue muy exitoso, por ejemplo, durante los años 2016 a 2019, con la creación de ahora las extintas zonas económicas especiales, en donde se veían incentivos fiscales y no fiscales importantes. Sin embargo, con el cambio de gobierno y tendiendo más hacia una izquierda con programas sociales, muchos de los programas de incentivos desaparecieron. No significa que no existan, significa que hay que buscarlos muy bien y dependiendo en qué nivel, y es para todas las empresas. Básicamente quisiera dividirlo en los incentivos fiscales que se están dando. En el caso a nivel federal, México cuenta con dos proyectos, digamos, programas de apoyo que son el programa IMEX y el programa PROSEC, que son básicamente programas para la importación sin pagar impuestos, que podemos abundar con más detalle para empresas exportadoras, ¿no? Entonces, si uno trae un insumo desde cualquier parte del mundo, se transforma en México y se regresa como exportación, ahí hay ciertos, digamos, tax breaks, ¿no? Cortes fiscales que se pueden hacer, tanto para la importación de la mano de la materia prima, como también de la maquinaria que se requiere para poder hacer esos procesos industriales. Estos dos procesos o estos dos programas se utilizan muchísimo como suplemento para las empresas que alimentan a las OEMs y a las Tier 1. El sector aeroespacial existe gracias a estos programas. Mucho del éxito y del crecimiento del sector automotriz ha funcionado y, como decía, está enfocado a apoyar sobre todo a las empresas más pequeñas. El segundo, ahora hay que hablar los incentivos digamos, retiro de los impuestos, ¿no? Las exenciones fiscales de ISR, ¿no? El impuesto sobre la renta e incluso el IVA. Pues en realidad a veces es una situación que las empresas no consideran, porque al tener un beneficio en México de no pago de impuestos, lo tienen que reflejar después en su casa matriz y por precios de transferencia a veces acaban pagando más impuestos en su casa matriz que lo que dejaron de pagar de impuestos en México. Entonces, eso hay que tener cuidado.
En cuanto a incentivos, es una gran discusión. México fue un país muy agresivo en la creación de incentivos para la atracción de inversiones. Fue muy exitoso, por ejemplo, durante los años 2016 a 2019, con la creación de ahora las extintas zonas económicas especiales, en donde se veían incentivos fiscales y no fiscales importantes. Sin embargo, con el cambio de gobierno y tendiendo más hacia una izquierda con programas sociales, muchos de los programas de incentivos desaparecieron. No significa que no existan, significa que hay que buscarlos muy bien y dependiendo en qué nivel, y es para todas las empresas. Básicamente quisiera dividirlo en los incentivos fiscales que se están dando. En el caso a nivel federal, México cuenta con dos proyectos, digamos, programas de apoyo que son el programa IMEX y el programa PROSEC, que son básicamente programas para la importación sin pagar impuestos, que podemos abundar con más detalle para empresas exportadoras, ¿no? Entonces, si uno trae un insumo desde cualquier parte del mundo, se transforma en México y se regresa como exportación, ahí hay ciertos, digamos, tax breaks, ¿no? Cortes fiscales que se pueden hacer, tanto para la importación de la mano de la materia prima, como también de la maquinaria que se requiere para poder hacer esos procesos industriales. Estos dos procesos o estos dos programas se utilizan muchísimo como suplemento para las empresas que alimentan a las OEMs y a las Tier 1. El sector aeroespacial existe gracias a estos programas. Mucho del éxito y del crecimiento del sector automotriz ha funcionado y, como decía, está enfocado a apoyar sobre todo a las empresas más pequeñas. El segundo, ahora hay que hablar los incentivos digamos, retiro de los impuestos, ¿no? Las exenciones fiscales de ISR, ¿no? El impuesto sobre la renta e incluso el IVA. Pues en realidad a veces es una situación que las empresas no consideran, porque al tener un beneficio en México de no pago de impuestos, lo tienen que reflejar después en su casa matriz y por precios de transferencia a veces acaban pagando más impuestos en su casa matriz que lo que dejaron de pagar de impuestos en México. Entonces, eso hay que tener cuidado. Gracias, Alejandro. México no es solo atractivo por su tamaño de mercado o por los acuerdos comerciales, sino por su capacidad de integración en las cadenas globales de valor. 4 sectores destacan por su potencial: automoción y componentes, aeroespacial, TIC y energías renovables y agroindustria. Ahora veremos un poco más en profundidad cada uno de estos sectores. Empezamos por el primero de los sectores, automoción y componentes de automoción. México es un líder mundial en la fabricación de vehículos. En 2022 se produjeron más de 3,5 millones de unidades, con un 86% destinados a la exportación. La industria de autopartes también es un pilar clave, siendo el cuarto productor mundial y el primer proveedor de Estados Unidos. México cuenta con la presencia de los principales actores del sector. Los OEMs y armadores, empresas globales como General Motors, Nissan, Ford y Toyota tienen presencia en México. También tienen presencia en el país multitud de empresas pertenecientes a la cadena de suministro en los distintos niveles. Muchas compañías han establecido plantas de producción para asegurar el cumplimiento de las reglas de origen del TEMEC, que exige que el 75% del contenido de un vehículo provenga de México, Estados Unidos o Canadá. México cuenta con una red nacional de clústeres de la industria automotriz que agrupa los principales clústeres automotrices de México. Su objetivo es fortalecer y consolidar la industria automotriz a nivel nacional mediante la colaboración y sinergia entre las regiones claves del país, y está compuesta por 11 clústeres ubicados en zonas estratégicas, integrando a más de 600 compañías del sector. Estos clústeres representan una amplia gama de actores de la cadena de valor automotriz, desde fabricantes de autopartes hasta ensambladoras y proveedores de servicios especializados. El segundo de los sectores de oportunidad de México es el sector aeroespacial. Y México se ha convertido en un hub aeroespacial con un mercado valorado en 3.100 millones de dólares. Este mercado presenta un crecimiento sostenido y se proyecta que su tasa de crecimiento anual compuesto se ubique en torno al 9,6% en los próximos 5 años. Alrededor del 80% de la producción del sector se exporta, principalmente a los Estados Unidos. El país cuenta con la presencia de los principales actores del sector, con presencia de fabricantes globales y OEMs, empresas como Safran, Bombardier, The Boeing Company, Airbus o Honeywell tienen presencia en México, así como
una amplia representación de empresas de la cadena de valor, desde Tier 1, Tier 2 y Tier 3, fabricantes de productos de componentes, hasta ensamblajes, hasta proveedores de los Tier 1 que suministran arneses, subensamblajes, anillos, o empresas del Tier 3 que son los fabricantes de productos, conectores, cables, aislantes, materiales compuestos, interruptores y demás. La industria aeroespacial en México ha experimentado un crecimiento notable en las últimas décadas, consolidándose como líder en América Latina y posicionándose entre los principales actores a nivel mundial. Este avance se ha logrado en gran medida gracias a la formación de clústeres aeroespaciales en diversas regiones del país, que fomentan la colaboración entre empresas, instituciones educativas y centros de investigación. El tercero de los sectores de oportunidad identificados es el sector TIC y energías renovables. Estos sectores están en plena transformación, impulsados por la digitalización, la innovación y la transición energética. Se estima que el sector TIC está creciendo a tasas de 2 dígitos, impulsado por inversiones tanto de empresas nacionales como de multinacionales. México ha impulsado la generación de energía a partir de fuentes renovables, especialmente en solar y eólica. Se proyecta un crecimiento significativo en la capacidad instalada, impulsado por las políticas públicas y la necesidad de diversificar la matriz energética. Estos sectores también cuentan con la presencia de los principales actores en el país. En el ámbito TIC, grandes multinacionales como IBM, Oracle, Cisco y Hewlett Packard tienen presencia en México, además de multitud de startups y empresas locales. En el ámbito de las energías renovables, empresas como Acciona, Iberdrola y otras firmas internacionales tienen presencia en el país, liderando proyectos en parques eólicos y solares. El último de los ámbitos de oportunidad identificados es el de la agroindustria. La agroindustria sigue siendo un pilar en la economía mexicana. La transformación de materias primas agrícolas en productos de mayor valor agregado representa una oportunidad para aumentar la competitividad en las exportaciones, especialmente hacia Estados Unidos y otros mercados regionales. Su contribución directa al PIB es menor en comparación con otros sectores, pero la agroindustria tiene un gran potencial para incrementar su valor agregado. Presenta oportunidades de valor agregado a través de la innovación tecnológica, mejorando el empaque y el procesamiento y la apertura a nuevos mercados internacionales. El país cuenta con la presencia de principales actores de la agroindustria, con cooperativas locales como Bimbo y otra serie de conglomerados. Alejandro, ¿coincide esto con vuestra visión sobre los sectores más dinámicos y con mayor potencial para la inversión extranjera? ¿Hay algún matiz o dato clave que añadirías? No tiene una paleta muy grande de posibilidades de inversión, pero me gustaría concentrarla en 4 sectores en donde creemos que hay oportunidades de crecimiento más rápido. La primera, definitivamente, es el sector automotriz. Toda la parte de la construcción de vehículos, como lo mencionábamos en el preámbulo, México es uno de los principales constructores y exportadores de vehículos a nivel mundial, pero no solamente es para el producto final, sino también para todo lo que tiene que ver con los product related y non-product related que les mencionaba. Desde el diseño y soluciones de tratamientos térmicos, tratamientos de superficie, arneses eléctricos, diseño, pruebas destructivas, etcétera. Esa parte da un potencial sobre todo para los tiers más bajos. La segunda es el sector aeroespacial y me gustaría tomarlo un poco con pinzas porque si bien es un sector muy atractivo, muy sexy, es un sector que también es complicado porque estamos hablando de bajos volúmenes y alto valor. Entonces son pocas las empresas que se atreven a ser proveedores del sector aeroespacial porque digamos que la llamada de las sirenas del sector automotriz hace que se vayan más al sector automotriz que el sector aeroespacial. Sin embargo, cuando se tienen nichos de desarrollo del sector aeroespacial, hay oportunidades enormes, sobre todo para poder hacer atracción de nuevos procesos. Yo lo veía cuando estaba en esta empresa canadiense, teníamos que traer, digamos, paquetes de trabajo de Canadá a México por cost effectiveness, pero no lo podíamos hacer porque nos faltaban las piernas, ¿no? Nos faltaban los pies de barro que teníamos, que eran los tratamientos simples térmicos o de superficie. Tercer sector interesante son las partes de energías y las TICs. ¿No? Las energías renovables en México, desgraciadamente nuestro mercado es un mercado muy regulado, es un mercado muy restringido la parte de la generación de energía. Sin embargo, vemos empresas españolas que han crecido, sobre todo, por ejemplo, en paneles solares o alternativas a la energía
por ejemplo, el desarrollo de las tecnologías de hidrógeno verde o hidrógeno azul están siendo tomadas en cuenta en México. La parte de la transformación de la industria petroquímica relacionada evidentemente con el Se ha consolidado como un destino estratégico para la inversión extranjera, y las empresas vascas y guipuzcoanas no han sido una excepción. Actualmente, multitud de compañías de Euskadi tienen presencia en México, bien mediante filiales o mediante oficinas comerciales. Ciudades como Querétaro, Guanajuato y San Luis Potosí se han convertido en polos de atracción para estas empresas, gracias a su infraestructura, capital humano cualificado y acceso preferencial al mercado norteamericano. Hay alrededor de 20 empresas guipuzcoanas implantadas en México. Desde vuestra experiencia, ¿qué os dicen las empresas vascas implantadas en México? ¿Cómo está siendo su experiencia? ¿Cuáles han sido las claves de su éxito? ¿Crees que la vinculación entre pymes podría ser una oportunidad? Las empresas vascas no son extrañas a México, ¿no? Tenemos grandes grupos, gigantes incluso, como BBVA, que su principal negocio fuera de España es México, ¿no? O sea, el procedimiento de créditos y su posición como líder del sistema financiero bancario mexicano es enorme. Y hay otras empresas, ¿no? Por ejemplo, ya la mencioné, CAF. Es una empresa vasca que hoy domina el mercado de los ferrocarriles, bueno, hasta que no empiecen a llegar los chinos con precios dompados, pero CAF es una historia de éxito también. Pero sobre todo muchas pequeñas que están integrándose en estados como San Luis Potosí, como Querétaro, como Puebla, que son hubs del sector automotriz, por ejemplo, en donde requieren, por ejemplo, los maquinados o el diseño de máquinas o el ajuste de la automatización, en donde las empresas vascas son muy fuertes. Ahora, ¿cuál es la clave de éxito? La clave de éxito es que no llegan y se presentan como empresas vascas, se presentan como empresas mexicanas con liderazgo vasco. Entonces, la tropicalización de las empresas es clave de éxito y además los lazos culturales, históricos que hemos tenido de la misma colonia, de la diáspora Euskadi en México, ha hecho que sea muy fácil la integración de las empresas, de entender la misma cultura mexicana, de poder desarrollar opciones de negocio, no solamente en la inversión, sino también en el comercio. Entramos en el tercer bloque, la clave de acceso al mercado. Descubramos cuáles pueden ser posibles. ¿Qué consejos o tips daríais a las empresas de Guipúzcoa que buscan establecerse o expandirse en México? ¿Qué consejo le daría yo a las empresas vascas que quieran crecer o establecerse en México? La primera es asesórense bien, porque México es un país que sí da oportunidades,
pero también puede ser muy arriesgado si se toman en cuenta actitudes de patronazgo, ¿no? Lo vimos, por ejemplo, con empresas francesas como el grupo Carrefour, o como el grupo Renault, incluso en México, que llegan a querer imponer una metodología y una forma de ser porque soy francés. Se enfrentaron con una pared y salieron corriendo del país porque perdieron hasta la camisa, ¿no? Las empresas que son muy exitosas son las empresas que logran incorporar sus avances tecnológicos, sus técnicas, sus metodologías al mercado mexicano. Tenemos otras empresas francesas que fueron sumamente exitosas. Por ejemplo, el grupo Sodexo en la cuestión de servicios, pues es hoy uno de los principales empleadores del país en la parte de los non-core products que se le da a las empresas, ¿no? Y entonces en servicios también hay una gran posibilidad de poder hacer cosas interesantes siempre y cuando se adapten al mercado mexicano, ¿no? Entonces, el primer consejo es asesórense bien, no le tengan miedo a la tropicalización. Segundo, el mercado mexicano, a pesar de que es un país miembro de la OCDE y que tiene los acuerdos comerciales con prácticamente todo el mundo, es un país que su marco regulatorio necesita ser entendido, ¿no? Hay regulaciones que pueden estar escondidas y que en el momento de alguna compulsa pudieran ser utilizados en contra. Entonces, el consejo legal, fiscal, administrativo es muy importante para cumplir con el detalle. Decimos, el diablo está en el detalle y no queremos que tengan, por ejemplo, cuestiones con el sistema de administración tributaria antes de que suceda, ¿no? Y esto tiene que ver, por ejemplo, México, lo van a escuchar de funcionarios donde dicen es muy rápido, es muy fácil establecer una empresa en México, una entidad mexicana. Eso es cierto, uno puede ir al notario y en 48 horas tiene una entidad, pero de aquí a que la operación pueda empezar a operar, le toma un poquito más de tiempo, ¿no? Entonces, esa es una. Y tercer consejo que yo daría es no escuchar y establecerse en un solo lugar porque han escuchado de ese lugar, ¿no? Los chinos, Monteley, ¿no? Porque hay un parque industrial chino, pero en realidad es que hay muchas empresas que se pueden establecer en otros lugares, no porque el vecino lo haya hecho, sino porque hay que hacer un análisis de mercado muy profundo. A propósito de China. China solamente representa el 0.8% de la inversión extranjera directa en México, aunque se quiera dar a conocer que estamos invadidos de chinos. Eso no es cierto. Y por último lugar es confiar en la mano de obra mexicana. Los mexicanos son extraordinarios trabajadores. Los mexicanos tienen una línea de producción y una productividad muy alta. Nosotros, cuando estábamos haciendo arneses eléctricos del sector aeroespacial, contratamos mujeres del estado de Oaxaca. El estado de Oaxaca la gente no le tiene mucha fe porque piensan que son indígenas no preparados, pero nosotros llegamos a tener una tasa de 0.001% de fallas en arneses eléctricos hecho por las manos de mujeres valiosísimas y maravillosas mujeres del estado de Oaxaca que hacían artesanía incorporada a la tecnología aeroespacial. Entonces, hay que creer en México, hay que creer en la calidad y la honestidad de los mexicanos. Y por supuesto, tener cuidado con los malandros que hay por ahí, con las cuestiones de negocios turbios que siempre se les van a encontrar, pero que con un código de ética sólido se pueden mitigar todos esos riesgos y pues se le puede decir simplemente no al corrupto y al bully. Los modelos de entrada más efectivos para las empresas guipuzcoanas en México han sido trabajar con distribuidores locales y establecer operaciones directas. Estos enfoques han permitido una mejor adaptación al mercado y maximización de las oportunidades de crecimiento. Las empresas pueden considerar la venta directa, la exportación, la formación de alianzas estratégicas o incluso joint ventures. Lo más recomendable, pues sería comenzar con distribuidores en actividades comerciales y a medida que se va conociendo el mercado nacional, en este caso México, explorar oportunidades de inversión directa y, ¿por qué no?, alianzas estratégicas, para que así podamos ir consiguiendo un crecimiento sostenido. Y en estos 4 modelos que a continuación acabamos de mencionar, Alfredo, ¿consideráis que estos han sido los enfoques de modelos de entrada más efectivos para las empresas guipuzcoanas en México?
vender en México, las empresas exportadoras y las empresas que quieren invertir o abrir una operación dentro del país, y cuáles son los mejores canales. Definitivamente la mejor promoción que puede hacer México sobre cómo operar, cuáles son las ventajas, cuáles son los errores que han cometido las empresas, es hablar con las firmas del País Vasco de Guipúzcoa que ya están operando en el país. Insisto, hay marcas muy importantes dentro del sector automotriz, dentro del sector metalmecánica, que tienen una experiencia no solo dentro del sector automoción, sino de que por la fabricación de productos o los procesos que corren tienen un impacto transversal, entonces tienen una visión sobre los distintos sectores. Entonces, la recomendación es acercarse a esas empresas, facilitar el acceso a este diálogo para que tengan la información de primera mano. Los modelos que nosotros sugerimos, lo veíamos en la lámina, es para las empresas que quieran, tengan una visión a largo plazo en México, que quieran eventualmente abrir una planta en el país, pues siempre el ejercicio natural es empezar por el proceso de exportación, el buscar una alianza estratégica con un fabricante en México, trabajar en forma conjunta, empezar a colocar productos en el mercado mexicano, y a partir de ahí ir construyendo un plan de negocios, un caso de éxito, que sustente el que la empresa dentro de una segunda etapa tome la decisión de abrir una nueva operación en México o hacer una expansión. Esto por la parte de la inversión. Nosotros hablamos que la exportación es como hacerse novios por primera vez con México, se conocen y finalmente ya el casamiento es cuando deciden hacer esta operación en el país. Lo mejor también, nuevamente, es trabajar con empresas que ya estén establecidas en México. Aquí lo importante es cómo hacer esa identificación del socio confiable, del socio ideal. También nosotros a través de la Cámara de Guipúzcoa podemos hacer esta identificación de quiénes son los aliados estratégicos y con los que mejor sugerimos trabajar. Otro grupo confiable para generar negocios en México son los clústeres industriales. Al operar ellos bajo el modelo que le llamamos triple hélice, al tener una vinculación con academia, gobierno y empresas locales, tienen un conocimiento de la industria a nivel regional en ciertos estados, y además tienen una muy buena reputación en el mercado. Defienden los intereses de las empresas, hacen labores de cabildeo, promueven el fortalecimiento de las cadenas de valor, tienen distintos grupos de trabajo, temas sociales, temas de protección a los derechos laborales. Entonces también puede ser un aliado importante para las empresas de Guipúzcoa el trabajar con los clústeres industriales. Los principales estados en el país tienen clústeres en sector automotriz, aeroespacial, electrónica, electrodomésticos. También podemos ahí nosotros apoyarlos a hacer una. Y en el último de los bloques vamos a analizar las perspectivas de futuro de México. El Gobierno de México ha establecido diversas estrategias para fomentar el crecimiento económico y fortalecer su posición en el comercio internacional. Hasta ahora ha estado vigente el Plan Nacional de Desarrollo 2019-2024. Este plan ha estado enfocado en el crecimiento con un bienestar y el combatir a la corrupción y el desarrollo sostenible. Se espera que el próximo plan 2025-2030 mantenga algunas de estas prioridades, con un mayor énfasis en el nearshoring y la relocalización industrial. Asimismo, México cuenta con el Programa de Infraestructura 2024-2030. Este programa da continuación a los megaproyectos como el Tren Maya, el Corredor Interoceánico del Istmo de Tehuantepec y proyectos de energía renovable. Asimismo, el país cuenta con el Plan Sonora. Se trata de una iniciativa clave para el desarrollo de energías renovables y la explotación del litio, un sector con gran potencial para el nearshoring en la industria de baterías para autos eléctricos. Y finalmente, el país cuenta con un plan de apoyo a la industrialización. Ofrece incentivos fiscales y de infraestructura para atraer inversión en manufactura avanzada, especialmente en la industria automotriz y aeroespacial. Otro aspecto clave en el futuro de México es la revisión del tratado entre México, Estados Unidos y Canadá, conocido como TEMEC, que tendrá una revisión clave en el 2026, donde podrían negociarse cambios en las reglas de origen en el sector automotriz. Estados Unidos busca aumentar el contenido regional y fortalecer su industria,
lo que puede favorecer o perjudicar a México según las condiciones establecidas. Las normas laborales y ambientales. Se esperan unas posibles presiones para reforzar los estándares laborales y reducir la contaminación en sectores manufactureros y el impacto en las cadenas de suministro y seguridad nacional. Se esperan restricciones en importaciones de China y otras regiones y esto puede generar unos incentivos para la producción local. Como no, resulta clave la posición que tome México ante las políticas de Trump. Con la victoria de Trump en el 2024, México se enfrenta a varios retos y oportunidades. Por un lado, aranceles del 25% pausados. Estados Unidos postergó la implementación de aranceles a México a cambio del despliegue de 10.000 soldados en la frontera para frenar el tráfico de fentanilo. Hay unas tensiones en la relación comercial. Trump ha insinuado que quiere una revisión más agresiva del TMEC, lo que podría afectar a sectores estratégicos como automoción y aeroespacial, y el impacto que tendrá en la inversión extranjera directa. Hay empresas que podrían acelerar la relocalización de operaciones en México para evitar futuras sanciones comerciales. Y finalmente, la estrategia de México. Se espera que el gobierno mexicano intente negociar con Estados Unidos desde una postura de cooperación, buscando evitar medidas proteccionistas que perjudiquen su economía. Bueno, Alejandro, y para finalizar, ¿cómo vislumbréis este 2025 y el próximo 2026? En México se combinan dos elementos que es importante para las empresas del País Vasco considerar. Una es el ambiente político, las perspectivas económicas, las políticas que está implementando el gobierno actual, en los cuales, aunque es de izquierda, estamos retomando, estamos fundamentando nuestro crecimiento económico en la apertura comercial, en la atracción de inversiones. Entonces, ahí hay buenas noticias, pero hay que dar seguimiento. Sin embargo, tanto las políticas o lo que México vaya implementando va a estar influenciado por las decisiones, por las medidas que adopte el gobierno del presidente Trump en los Estados Unidos. Existen muchas amenazas en cuanto a la implementación de aranceles extraordinarios, incluso a nosotros como socios comerciales en Norteamérica. Se están vinculando temas comerciales con asuntos no necesariamente dentro de este ámbito. Si no me atiendes el tema de narcotráfico, el tema de inmigración, te pego en la parte comercial. Entonces, este cruce es el que está generando mucha incertidumbre dentro de los mercados. ¿Qué es lo que podemos esperar en los próximos años? Sí, ciertamente incertidumbre, porque pareciera que cuando ya resolvemos alguna situación con el gobierno de Estados Unidos, de pronto viene una nueva ocurrencia que genera mucho conflicto, muchas oleadas en la toma de decisiones de las empresas. Incluso las empresas empiezan a hacer ciertas amenazas de, bueno, si hay arancel, me voy a tener que ir de México, etcétera. Entonces, debemos de separar el ruido que existe en los medios con los fundamentos que existen en el país. México es una economía sólida, las oportunidades existen, muy difícilmente va a desaparecer el USMCA o va a dejar de operar debido a la vinculación que tenemos en las cadenas de valor de Norteamérica. La invitación para las empresas del país, del País Vasco y de Guipúzcoa es mantenerse informado, no dejarse llevar por esas notas alarmistas de Nissan va a dejar México, esta empresa va a dejar de operar en el país. No, hay que ver cuáles son los fundamentos, de qué forma va México respondiendo a cada una de estas amenazas que pueden existir. Y estamos seguros de que los negocios van a continuar, las oportunidades se van a seguir generando. México está sentando las bases para que tengamos un mayor acercamiento con otros socios comerciales, dejar de depender de Estados Unidos. Y es importante que vean a México no únicamente como el socio principal o único de Estados Unidos, sino que además tenemos acuerdos con Canadá, que es un mercado importante, pero además somos el acceso a todo el mercado de América Latina. Sector automotriz, el 10% de los vehículos que se fabrican en México se van a América Latina. El mercado local también es muy interesante. Entonces, las empresas de Guipúzcoa siempre encontrarán oportunidades de mercado en México, oportunidades para crecer. Estados Unidos no deja de ser importante, pero sí tratar de ser lo más objetivos posible en cuanto a la información que se vaya recopilando y sobre las cuales las empresas de Guipúzcoa vayan tomando decisiones.